Reciban un cordial saludo de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas. Vamos a continuar con la parte 2 del diseño geométrico de una presa en arco de doble curvatura utilizando los programas Excel y Civil 3D. Bien, en la parte 1 de este video tutorial habíamos visto que introduciendo la información para el diseño de una presa en arco de doble curvatura, habíamos ya graficado automáticamente lo que es el alineamiento vertical, el alineamiento horizontal con los arcos y una vista de lo que sería el emplazamiento en un perfil longitudinal de la presa, ¿no? Ahora vamos a hacer configuraciones para poder editar la curvatura o la línea de centros o también los arcos, cambiando, ¿no? Cambiando algunos datos con los cuales se está modelando la presa. Bien, entonces vamos a empezar con el alineamiento vertical. Entonces voy a subir este gráfico hasta una parte donde me permita visualizar la edición que hagamos y el cambio que se nota en la figura. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí tenemos primero este gráfico. Lo que representa este gráfico es los puntos de el espesor en la base a una altura de 45 y en la corona de la presa, ¿no? Y esa curvatura está siendo trazada por un centro, por un punto y un radio para formar, ¿no? Ese arco lo tenemos en el alineamiento en esta parte, ¿no? Entonces, encontramos el centro y desde ahí trazamos un arco para unir esos puntos, tanto para la cara aguas arriba y otro centro para la cara aguas abajo, ¿no? Entonces, modificando estos centros, con el radio, vamos a ver el cambio que sucede en nuestra presa. Entonces voy a subir y voy a aumentar el radio de la cara aguas arriba. Vamos a poner 60. Fíjense lo que sucede con la inclinación del paramento aguas arriba. Estamos adentrándonos un poco más y así, ¿no? Puedo cambiar, ¿no? Y lo mismo puedo hacer con el centro, cambiando el radio para la cara aguas abajo. Poner 90, 100 y de esa manera, ¿no? Puedo hacer variar la curvatura y al hacer esa modificación, los espesores en cada elevación van a cambiar, ¿no? Van a disminuir o van a aumentar los espesores, el espesor total, ¿no? Bien, entonces mantenemos como estaba 42.78 y 74.05. Bien, ahora voy a mostrar cómo podemos modificar lo que es la línea de centros. Aquí tenemos la línea de centros extrados y la línea de centros intrados. Nuestra información, la línea de centros está siendo trazada con una recta y un arco de circunferencia. Esa línea de centros es independiente, una para la cara aguas arriba y otra línea de centros para la cara aguas abajo. Así determinamos entonces los centros y los radios con los cuales se van a trazar los arcos. Y también aquí hay un punto de conexión entre esa recta y el arco de circunferencia. Entonces, la pendiente de esta recta y el radio de este arco de circunferencia y este punto de conexión lo tenemos en esta parte, ¿no?
Entonces tenemos aquí la pendiente de la recta, el radio del arco y tenemos el punto de conexión. Entonces si yo aumento para la línea de centros extrados, la línea de color azul, aumento la pendiente, entonces nos acercamos más a la presa. Punto 7 y nos estamos acercando. Punto 8 y así, ¿no? Punto 9 y así. Entonces el radio también puedo disminuir o aumentar 100 y vemos, ¿no? La curvatura como va reduciendo. De igual manera, para la línea de centros intrados puedo aumentar o disminuir la pendiente, ¿no? Y de igual forma el radio. El radio podemos poner 50 y así, ¿no? Entonces vamos a dejar con los datos que estábamos, punto 6, 200, punto 5, 200. Entonces aquí vemos la casilla de color naranja, es el punto de conexión entre la recta y el arco de circunferencia, ¿no? Si yo cambio en las líneas de centros extrados, cambio la elevación. Estamos en 3399.50, voy a reducir a 3392.70. Entonces automáticamente mis cálculos van a cambiar. Y aquí en la línea de centros extrados, si me fijo, estoy en la elevación 3392.70 y desde ahí se me está generando el arco de circunferencia, ¿no? Desde esa parte. Y antes de esa elevación tenemos una recta con una pendiente de 0.6. Entonces lo mismo puedo hacer para la línea de centros intrados, ¿no? Voy a cambiar la elevación, voy a reducir a 3394.06 y eso, si me fijo en esta parte ahora, la línea de centros intrados, desde donde se me está trazando el arco de circunferencia es en la elevación 3394.06 con una pendiente de 0,5, un radio de 200 y aquí tenemos las coordenadas XY que hemos determinado para la línea de centros intrados. Entonces vamos a dejarlo con los datos que teníamos inicialmente. Entonces puedo yo jugar también con el punto de conexión entre la recta y el arco de circunferencia. 3399.50 y aquí 3399.50. Vamos así. Eso sería en cuanto a la línea de centros. Entonces vamos ahora a ver cómo podemos editar o configurar el alineamiento horizontal de la presa. Bien, en el alineamiento horizontal entonces nosotros tenemos definido con la línea de centros en esta parte los puntos centrales desde donde se están trazando los arcos. Entonces, como tenemos los puntos centrales, tenemos también los radios, ¿no? Con el ángulo que nosotros definamos como dato de entrada, tanto para el lado izquierdo y el lado derecho del emplazamiento de la presa, entonces podemos graficar los arcos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. En el emplazamiento horizontal estamos trabajando en este momento con un ángulo constante de 38.46 para el lado izquierdo y derecho y sumado el ángulo total, ¿no? Entonces yo puedo cambiar ese ángulo, ya sea aumentando, y vamos a ver lo que sucede con la parte de la curvatura de la presa. Vamos a aumentar 45. Fíjense, ha crecido los arcos.
están creciendo, ¿no? Y puedo seguir aumentando 50 y vemos, ¿no? El cambio que está sucediendo. Entonces puedo aumentar o disminuir y de esa manera, ¿no? Entonces también puedo ahora hacer variar esta curvatura mediante el ángulo, disminuyendo gradualmente, ¿no? Entonces estamos en la elevación de la corona 3413.10. Voy a hacer variar hasta el nivel base 3385.80, disminuyendo 0.5 grados. Y ese cambio se va a notar también en mi presa a la hora de trazarse los arcos, ¿no? Tanto para el lado aguas arriba y aguas abajo. Entonces estamos ahí, esta presa ha cambiado, ¿no? Fíjense, se reducen los arcos desde la corona hasta la base, ¿no? Están reduciendo debido a que hemos cambiado el ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo yo ahora en el alineamiento horizontal? Como dependemos de la línea de centros, si yo modifico la línea de centros, eso también se va a notar en el alineamiento horizontal. Veamos a ver. Aquí tenemos la línea de centros. Voy a acercar la pendiente de tal forma que podamos visualizar ese cambio, ¿no? Voy a hacer variar la pendiente 0.9. Entonces vemos el comportamiento en la cara aguas arriba, ¿no? Se reducen los arcos y si hago lo propio en la línea de centros intrados, vamos a poner 0.8. Y fíjense, nuevamente se reduce, ¿no? Se reducen los arcos. Entonces la línea de centros es fundamental para poder modelar también el alineamiento horizontal de la presa, ¿no? Entonces vamos a mantener la pendiente 0.6 y 0.5. Bien, eso en cuanto al alineamiento horizontal. Ahora lo que vamos a hacer es el alineamiento, bueno, en sí el perfil longitudinal. Vamos a ver cómo podemos también editar el perfil longitudinal. Bien, entonces vamos a dejarlo el ángulo como estaba inicialmente. .48.46 y ahora fijémonos en el perfil, ¿no? Longitudinal. Entonces aquí tenemos los perfiles aguas arriba, aguas abajo. Tenemos el perfil en el eje que hemos traído esos datos del Civil 3D. Ahora si nos fijamos, voy a quitar los perfiles del gráfico, el perfil aguas arriba y el perfil aguas abajo, y me voy a quedar con el perfil en el eje. Vamos a desactivar y ahí tenemos, ¿no? Tenemos la presa y tenemos el perfil en el eje, ¿no? Si nos damos cuenta, entonces no estamos alcanzando hasta el lado izquierdo del terreno ni hacia el lado derecho del terreno donde tiene que ser emplazado el estribo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos crecer la presa a fin de cubrir, ¿no? Todo esa distancia desde el lado izquierdo hacia el lado derecho? Una manera es cambiando el radio principal, ¿no? Estamos con 48.51. Si le doy un radio mayor de 70, entonces fijémonos lo que sucede en nuestro gráfico. Ahora estamos dentro, ¿no?
estamos dentro del perfil en el eje. Entonces así yo puedo aumentar o reducir el radio. Ahora si tomo un radio de 65, visualizamos nuevamente y nuestra presa está casi al límite del sitio de la cerrada, ¿no? Podríamos quedarnos con este radio de 65. Ahora voy a activar otro perfil que se llama perfil de excavación, ¿no? Este perfil de excavación está siendo trazado hasta una profundidad de 2.50 metros que hemos definido inicialmente, los 2.50, ¿no?, de excavación de la roca. Entonces tenemos ahí ese perfil de línea verde que está en esta parte, ¿no? La casilla de color morada es ese perfil. Es un perfil de referencia que nos permite poder tomar en cuenta a la hora de trazar la rasante de excavación, ¿no?, de la presa. Entonces vamos ahora a trazar la rasante en función a ese perfil que tenemos como base. Voy a desactivar el perfil en el eje y voy a activar la rasante y voy a dar a aplicar para tenerlo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo trazamos nosotros una rasante? En esta parte ahora vamos a introducir nuestros datos de estación y elevación. Entonces la elevación lo traemos de nuestros puntos. Copiamos y lo pegamos en esta parte. Y también desde desde esta sección copiamos y lo pegamos. Entonces ahí tenemos las elevaciones. Ahora lo que hacemos es ir trazando la rasante mediante coordenadas de puntos, observando siempre el perfil de excavación que tenemos como base de referencia. Entonces vamos a mover el perfil en esta parte y vamos a decir, ¿no?, a esta elevación de 3410, una estación 0 que empiece allí, 3411,74, podemos decir quizás 1 metro. Aquí 3410, 2 metros, 3 metros, 4 metros y así, ¿no? Podemos de esa manera, o podemos tal vez hacer un corte y aquí cambiar, empezar con 1, 2, 3, luego entrar un poco más, de esa manera vamos trazando, ¿no?, nuestra rasante, tomando el eje de excavación, ¿no? Entonces voy a pausar el video y hacer este procedimiento. Bien, entonces hemos introducido lo que son las estaciones y las elevaciones y hemos trazado lo que es la línea de rasante de excavación, ¿no? Entonces es una manera en que podemos realizar en esta hoja de cálculo, ¿no? Luego vamos a ver cómo proceder también trayendo la rasante de Civil 3D, ¿no? Ahorita estamos haciéndolo manualmente, introduciendo, ¿no?, como ejemplo. Bien, entonces ahora vamos a ver la parte también del estribo.
En esta parte debemos traer los datos en el nivel del coronamiento de la presa. Voy a traer las coordenadas en la elevación 3413. Voy a copiar y voy a pegarlo en esta parte. Pegamos. Ahí tenemos. Y ahora voy a traer de la misma elevación las coordenadas de los arcos aguas abajo. Voy a copiar y voy a pegar. Pegamos en esta parte y ahí está, ¿no? Bien, entonces lo que me está haciendo es, he traído las coordenadas. Tenemos el gráfico que se ve de esa manera. Tenemos las coordenadas de los arcos de color rojo, aguas arriba y aguas abajo. Y tenemos, se está calculando el eje central en la elevación del coronamiento, ¿no? Esta línea de color blanco puntiaguda es el eje. Entonces ahora voy a traer otros datos para poder trabajarlos, como es la elevación. Vamos a copiar la elevación. Tenemos los datos de elevación, esta parte. Voy a copiar y voy a pegar. ¿No? Ahora los espesores. El espesor lo tenemos aquí. Copiamos. Pegamos. Y me dice el radio, aguas arriba y aguas abajo. Entonces traemos esos radios. Tenemos aquí el radio C. Los pegamos. Y el radio aguas abajo. Copiar. Pegar. Bien. Entonces tenemos ahí calculado el radio central. Lo que voy a hacer ahora, del nivel de la corona 3413.10, debo definir el nivel del estribo, ¿no? Desde la corona hasta una elevación que yo determine, ¿no? Para su fundación. Entonces, si escojo esta elevación 3407.66, a esa elevación le corresponde un espesor de 2.43. Eso sería el ancho de la presa, ¿no? A esa elevación. Entonces, la altura del estribo es la diferencia entre estas elevaciones. Tendríamos una altura de 5 metros del estribo, ¿no? Entonces, ahora yo debo configurar este espesor 2.43 en esta parte. Vamos a ver aquí, ¿no? Quiero que esto sea igual a 2.43, que es mi objetivo, cambiándome esta celda y ahí tenemos 2.43. Hago lo mismo para el otro extremo del estribo, 2.43, y voy a cambiar este dato y ahí lo tenemos, ¿no? Bien, entonces así se vería el estribo emplazado, ¿no? Tanto el lado izquierdo y el lado derecho. Lo que hacen los estribos es acortar los arcos, ¿no? Entonces toda esta parte que está dentro de esta figura amarilla, ese arco va a desaparecer, ¿no? Debido al emplazamiento del estribo. Ahora yo puedo aumentar el tamaño del estribo o disminuir, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Si queremos aumentar un poco más el tamaño del estribo, voy a entonces a esta parte donde dice punto, voy a seleccionar el punto 34, me voy a adentrar un poco más
Y en esta otra parte también voy a adentrarme un poco más y hacemos nuevamente la iteración 2.43, 2.43 y cambiamos de dato. Repetimos 2.43 y cambiamos la casilla. Entonces, ¿qué me está diciendo? Para los dos estribos tenemos, iniciamos con 2.43, el espesor de la presa en esa elevación, y terminamos a 4.86, ¿no? Entonces, en ese caso, la longitud del estribo es 13 metros. Y para el lado derecho igual, 2.43, 4.86 y 13 metros, ¿no? Entonces nos hemos adentrado más todavía en el lado de los estribos. Fíjense ahora cómo es el comportamiento, ¿no? Entonces estamos adentrándonos más todavía, ¿no? Entonces para eso me sirve el seleccionar los puntos desde donde se va a emplazar el estribo, ¿no? Tanto el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces aquí ya podemos visualizar, ¿no? Bien, eso en cuanto al estribo. Vamos ahora a ver la parte de cómo podemos pasar nuestra información a los programas AutoCAD, AutoCAD Civil 3D para poder ya trabajar, ¿no?, con esta información una vez definida, configurado el diseño de la presa geométricamente como nosotros lo veamos conveniente, ¿no? Bien. Bien, vamos a llevar entonces nuestros resultados a una hoja de AutoCAD. Primeramente, la sección transversal de nuestra presa. Voy a copiar estos puntos que ya están automáticamente para pegarlos como múltiples puntos en AutoCAD. Seleccionamos múltiples puntos y pegamos. Ya está. Ahora repetimos el proceso para el otro lado. Control C y pegamos. Pegamos y ahora voy a hacer zoom y ahí tenemos los puntos de nuestra presa de arco. Ahora voy a unir estos puntos mediante una polilínea. Bien, entonces con la polilínea ya tenemos la geometría de nuestra presa que nos va a servir para crear en Civil 3D lo que es el subassembly, assembly y poder definir ya con eso el corredor y hacer el resto del proceso con ese programa, ¿no? Bien, ahora vamos a traer la otra información que es la línea de centros. De igual manera, simplemente vamos a copiar ahora los puntos correspondientes a la línea de centros. Copiamos y pegamos como múltiples puntos. Nuevamente copiamos y pegamos como múltiples puntos. Y los tenemos en esta parte, ¿no? Ahí está. Entonces podemos dar y ahí, ¿no? Ahora voy a unir mediante una polilínea estos puntos.
Y bien, una vez trazado entonces esta polilínea uniendo los puntos, tenemos, ¿no?, en nuestro gráfico la línea de centros aguas arriba y la línea de centros para la cara aguas abajo. Bien, ahora vamos a repetir el proceso, pero para traer la información de la presa, ¿no?, de los arcos de la presa. Entonces vamos nuevamente a cambiar la vista y seleccionamos en esta parte de abajo nuestros datos ya listos para copiar y pegar, ¿no? Seleccionamos, copiamos y lo pegamos. Primeramente los arcos de la cara aguas arriba. Hacemos lo mismo para el centro. Centro de puntos en la cara aguas arriba. Copiamos y pegamos, ¿no? Entonces, si cambio una vista isométrica, ahí tenemos, ¿no? Voy a ocultar estos puntos de la sección de la presa y de la línea de centros. Entonces, para poder trabajar únicamente con estos puntos, ¿no? Entonces, ahora vamos a trazar los arcos centro, inicio y fin, ¿no? Entonces, el centro es esta parte, inicia en el nivel base, el nivel de la presa, y hasta otro lado, ¿no? Nuevamente, para la siguiente elevación, trazamos el arco. Y así sucesivamente para cada elevación tenemos el trazo del arco respectivo. Entonces voy a pausar el video para hacer este proceso hasta llegar al nivel de la corona. Bien, entonces hemos trazado todos los arcos desde la base hasta la corona, tomando como punto centro, inicio y fin. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la cara aguas abajo. Entonces, seleccionamos, vamos a ocultar esto y vamos a traer esos puntos, ¿no? Copiamos, pegamos. Copiamos el centro, pegamos. Y ahí tenemos, ¿no? El proceso es el mismo, centro, inicio, fin, y empezamos, ¿no? Trazando los arcos según la elevación. Bien, como es un proceso repetitivo, vamos a pausar para continuar hasta el nivel del coronamiento. Bien, entonces ya hemos terminado el trazo de los arcos, tanto en la cara aguas arriba como en la cara aguas abajo, ¿no? Ahí tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es unir, ¿no?, estos arcos por medio de una polilínea desde la base hasta el nivel de coronamiento. Vamos a ocultar esta información y con una polilínea unimos en cada elevación. ¿No? Hacemos lo mismo
tanto el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces voy a pausar el video. Bien, entonces hemos unido esos arcos mediante polilíneas a ambos lados hasta el coronamiento. Ahora nosotros podemos verificar las características de cada arco, como su longitud. eh, También tenemos la longitud del arco, la longitud de la flecha, la longitud de la cuerda, ¿no? Ya podemos hacerlo con más tiempo, de manera más detallada, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es convertir en un objeto sólido nuestra presa. Entonces voy a ocultar esta parte y voy a hacer una copia para trabajarlo en esta parte. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces esto vamos a convertir en un objeto sólido primeramente a polilíneas. Y hemos convertido los arcos en polilínea y ahora vamos a unir, ¿no?, todas esas polilíneas. Verificamos, tenemos 21 polilíneas cerradas, ¿no? Entonces aplico el comando LOF y vamos creando el objeto sólido, elevación por elevación. Y ahí tenemos nuestra presa como un objeto sólido 3D. Vamos a cambiar la vista y ahí está, ¿no? Nuestra presa como un objeto sólido 3D. Bien, entonces eso sería la parte del diseño. Podemos seguir trayendo más información, pero bueno, lo necesario, ¿no? Y un poco de de la información que tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es traer la rasante, ¿no? Esas coordenadas para poder hacer el corte, ¿no?, de nuestra presa. Bien, entonces vamos a cambiar la vista y voy a ir a los datos donde hemos introducido nuestras coordenadas de la rasante y voy a copiar esta información. Seleccionamos esta parte de los puntos, copiamos y lo pegamos. Pegamos y ahí tenemos, ¿no? Entonces ahora vamos a unir con una polilínea estos puntos. Voy a seleccionar, voy a ocultar esto. También la presa. Y voy a trazar una polilínea.
Bien, ahora lo que vamos a hacer entonces es cortar nuestro objeto sólido con la rasante. Bien, para eso voy a hacer algunos comandos para poder realizar el procedimiento. Bien, entonces del perfil de la rasante lo que hemos hecho es unir esos puntos para crear una polilínea. Luego con esa polilínea lo que hemos hecho es crear una superficie para poder cortar con el objeto sólido, ¿no? Entonces tenemos ahí las superficies y el corte respectivo que se hizo a la presa, ¿no? Entonces podemos visualizarlo. La presa con el corte respectivo, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, la presa, ¿no? Bien, entonces eso sería en cuanto a cómo podemos nosotros utilizar la información del Excel y trabajar en AutoCAD para el tema de la presentación de la información y también ya para poder modelar objetos sólidos 3D según lo requerido para el resto del diseño, ¿no? Bien, entonces hasta aquí vamos a quedar con esta parte número 2 del diseño geométrico de presas en arco de doble curvatura utilizando los programas Excel, Civil 3D y en este caso AutoCAD, ¿no? Entonces están cordialmente invitados para la última parte que vamos a ver ahora, a enfocarnos en cómo podemos utilizar la hoja de cálculo para trabajar con el programa Civil 3D, ¿no? Vamos a verificar también lo que hagamos con Civil 3D. Un cordial saludo de parte de la empresa Damen Ingeniería de Empresas.